Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Semibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Simi Actualidad, donde tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Simi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Simi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Desarrollan científicas de la Universidad Nacional Autónoma de México un biosensor portátil para detectar el virus del papiloma humano en 30 minutos. El dispositivo identifica 10 genotipos de alto riesgo y ya está en validación clínica. Afecta el labio paladar hendido a miles de niños recién nacidos cada año en México. Con atención oportuna y un enfoque multidisciplinario, esta condición es tratable y permite una vida plena. Platicaremos con el doctor Rogelio Martínez para conocer qué avances quirúrgicos existen y qué impacto tiene el tratamiento oportuno en el desarrollo de la personalidad, el habla y en la calidad de vida de las personas afectadas. Pero antes vamos con María Teresa Aviña en Contexto. Adelante. Gracias, Rafa. Un gusto trabajar contigo y con todo este equipo que nos apoya. Y aquí en Simi Actualidad entramos en contexto. Con Simi Actualidad. El labio leporino, o referido clínicamente como labio o paladar hendido, es una condición congénita que ocurre cuando el labio superior no se forma completamente durante las primeras semanas del embarazo. En algunos casos, la fisura también puede extenderse al paladar, afectando estructuras internas de la boca. Su presentación varía y no siempre compromete la alimentación o el habla en la misma medida. En México, esta condición representa un reto relevante de salud pública debido a su frecuencia. Distintas estimaciones ubican su incidencia entre 1.1 y 1.39 casos por cada 1,000 personas nacidas, lo que se traduce en alrededor de 3.500 nuevos casos al año. Aunque suele generar preocupación inmediata en las familias, los especialistas recomiendan la importancia de subrayar que se trata de una condición tratable y con altas probabilidades de lograr un desarrollo funcional y estético favorable cuando se atiende oportunamente. El abordaje médico es integral y suele involucrar cirugía reconstructiva, y también acompañamiento especializado en nutrición, odontología, ortodoncia, terapia de lenguaje y seguimiento pediátrico. En términos de origen, el labio leporino responde a una combinación de factores genéticos y ambientales. No existe una causa única y en la mayoría de los casos no es consecuencia de una acción específica de la madre o del padre. Por ello, además de la atención clínica, resulta clave brindar contención emocional y evitar narrativas de culpa que solo incrementan el estrés familiar. Hablar del tema con datos y empatía ayuda a reforzar una visión clara. Más que una limitación permanente, es un proceso de atención multidisciplinaria que puede traducirse en bienestar, inclusión y calidad de vida. Estamos en Contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña hoy Rogelio Martínez Wagner, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva por la UNAM. Entre otras cosas, Rogelio es profesor de posgrado en la UNAM,
jefe de la Clínica de Labio y Paladar Hendido del Hospital General, Dr. Manuel Gea González, y participante activo en asociaciones nacionales e internacionales. Muchas gracias, Tere. Pues me da realmente mucho gusto conversar con el doctor Rogelio Martínez Wagner. Él recientemente, a principios de enero, fue designado jefe de cirugía o del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Gea González, que es uno de los centros hospitalarios de mayor tradición y de mayor importancia en el sistema mexicano de salud. Y bueno, lo hemos invitado porque hay una malformación frecuente que se llama labio paladar hendido. En otras ocasiones antes, cuando no se cuidaba mucho la calidez del lenguaje, se hablaba de labio leporino, porque las personas tienen el labio superior en la forma en la que lo tienen los conejos. Entonces, esa es una malformación que tiene diferentes impactos en la vida de las personas. ¿Por dónde empezamos con el labio y el paladar hendido? El paladar no se ve. No, pero sí Pero puede el ser. labio sí. De hecho, pueden ser juntos o pueden ser separados. Entonces, y puede ser derecho, izquierdo o bilateral. Entonces, ¿qué pasa? A grosso modo, por decirlo así de manera burda, la cara se forma en varias partes, o sea, va formándose y llega a la mitad de la cara. Entonces, algo sucede en el embarazo que no termina esa unión y puede ser la presentación más mínima, que sería un labio hendido o un paladar hendido o un labio y paladar hendido, o ya hablar de una cosa un poquito más complicada que pueden ser fisuras faciales, en las cuales pueden estar un poco separados los ojos, la nariz, tener dos narices, o la boca también estar más grande. Depende de lo que sea, hay diferentes tipos de fisuras faciales. Entonces, esta es la presentación como más leve que hay. Ahora, digamos, ese ajuste de segmentos faciales durante la conformación del individuo a partir de la evolución fetal, ¿eso de qué depende? Eso ya viene determinado genéticamente por las semanas de gestación que tenemos. Por eso es bueno que lleven un buen control prenatal todas las embarazadas, porque hay manera de detectarlo de manera temprana con ultrasonidos. Ya ves que hay transvaginales y transabdominales que nos pueden dar datos para preparar a los papás cuando presenten este tipo de afecciones. Es un equipo muy grande el que tiene estos niños. Los aborda desde psicología, los aborda también pediatría, genética, cirugía plástica, anestesia, otorrino. Es un sinfín de áreas de la salud que convergen para hacer un buen tratamiento para estos niños y que el desarrollo en todas las esferas de cada uno de estos niños sea completo. Ahora, el labio a veces se cierra solo y queda pues ahí una visible cicatrización de tejidos que solo se fueron ayudando a sí mismos a pegarse, ¿no? Sí, hay diferentes grados de fisura. O sea, puede ser un labio que sea incompleto, o sea, que no esté todo abierto, como puede presentarse, que nada más esté un poquito asimétrico aquí, o que le falte un pedacito pequeño que a veces ni se nota, y se dan cuenta los papás hasta que ya está mucho más grande, y hasta los pediatras, porque es muy, muy sutil. Entonces, a lo mejor no se dieron cuenta, tiene un estigma ahí de un labio o paladar hendido que no terminó de ser una fisura completa. La otra ya es una fisura completa en la cual puede estar separado, pues, si es por ejemplo unilateral, la narina, o sea, esta parte de la nariz puede estar un poquito abierta o alargada, o si es bilateral, pues un poquito más ancha la nariz y abiertos los espacios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, primero, están bien estos tipos de programas porque difundimos y llega la información. Porque estos niños, si los captamos de manera temprana, sus estigmas van a ser mínimos. Si los captamos ya de manera adulta o más grande, pues ya tienen desarrollado el lenguaje y otro tipo de cosas que es más difícil llegar al 100% de su potencial. Ahora, la articulación vocal Sí. Se modifica con el labio hendido y yo no sé en qué incida el paladar. El paladar está abierto, tiene una grieta, tiene un canal que no cerró. El paladar de manera burda es una parte ósea y una parte blanda, que son todos los músculos, mucosa que nos ayuda a mover, porque el paladar normalmente tiene que tocar la faringe posterior para formar el lenguaje, deglutir,
respirar, mucho tipo de funciones. Que llamamos la campanilla, pues. La campanilla es parte del paladar. Es parte del paladar, que puede estar abierto nada más la campanilla y un poquito más, que sería el paladar blando, por así decirlo, o continuar hasta el paladar duro, que sería el segmento óseo. Entonces nosotros tenemos que hacer algunas técnicas para reparar desde el segmento óseo, la mucosa y el músculo, y que tenga mayor longitud del paladar para que contacte bien el esfínter que hace con la faringe, o sea, la parte posterior del cuello, y con eso se desarrolla el lenguaje, la fonación y la deglución. Hay también problemas para comer, no Sí. solo para hablar, o no, más allá de la apariencia estética, hay problemas de deglución, Sí puede haberlos, pero si acuden es fácil llevarlos. Yo he operado pacientes, te digo que he andado por todas partes de México y también del mundo operando a este tipo de pacientes, y hay pacientes que he operado cuando son adultos, entonces pueden sobrevivir de una manera natural, no tienen ningún problema, y de hecho no tenemos por qué estigmatizarlos. Esto es un paciente sano completamente, en el cual va a tener una ligera estigma, que va a tener una cicatriz aquí, pero el resto tengo pacientes que son cantantes, que son deportistas, empresarios. No, que les dan Óscares en Hollywood, como este señor Joaquín Phoenix, ¿no? Es un gran ejemplo. Que tiene un labio visiblemente mal formado. No sé si sea la expresión. Sí, es exacta. una malformación craneofacial. De hecho, es la más frecuente a nivel mundial. La malformación craneofacial más frecuente a nivel mundial. Y en México tenemos una incidencia alta. ¿Qué es esto? El número de casos que tenemos es alto. Entonces, es un país que tiene mucha experiencia, por eso vamos a diferentes partes del mundo a operar y a intercambiar, y vienen también de otras partes del mundo a ver las técnicas que usamos aquí. Hacemos mucha investigación también para mejorar nuestros resultados, ver qué podemos hacer. Por ejemplo, el único factor como protector de defectos en el tubo neural, que sería este tipo de patologías, es el ácido fólico. Entonces, mientras están tratando de embarazarse, tanto el hombre como la mujer, tienen que tomar ácido fólico ambos, que no les da ningún problema y es nada más tomar. Una pastillita ahí, nada más. Exacto. Ahora, no sé si esto que voy a preguntarte, doctor, tiene que ver. Esto, digamos, es como si. Es lo mismo que ocurre con la espalda bífida. Son defectos en el tubo neural, entonces pueden ser en diferentes partes. En diferentes zonas del cuerpo. No quiere decir que si lo toman ya no va a pasar, pero es algo que se llama multifactorial, no hay una sola causa. Entonces puede ser por mal control en el embarazo, desnutrición en el embarazo, hay algunos estudios que están viendo también sobrepeso, otro tipo de cosas, drogas en el embarazo, algunos medicamentos en el embarazo. Por eso lo ideal es tener un buen control prenatal, obviamente comer bien, mantenerse haciendo la actividad física que el ginecólogo les recomiende y dormir bien. Y esto va a disminuir las posibilidades de que tengamos alguno de estos tipos de malformaciones que se pueden atender y tener un buen resultado, pero si podemos tratar de disminuirlas, pues es mejor. O sea, no se puede adivinar si va a pasar, pero sí se puede dar un seguimiento que permita atenderlo rápidamente, detectarlo. En caso de como que ocurra, todo, ¿no? el cáncer es mejor detectarlo de manera temprana. Ese tipo de malformaciones también es mejor detectarlo de manera temprana. Entonces, el ideal es tener un buen control prenatal, porque también hay casos que no tienen ninguna causa, se llaman de novo, que aparecen sin ninguna causa aparente de novo. De nuevo, o sea, así nomás. Aparecieron sin carga genética, sin sobrepeso en la madre, sin medicamentos, sin otro tipo de causas que podríamos achacar a este tipo de patologías. Ocurrió porque ocurrió. Y estas son las buenas nuevas. Cine Actualidad. Científicas de la UNAM desarrollaron un biosensor portátil que busca transformar la detección temprana del virus del papiloma humano, que es el principal detonador del cáncer cérvico-uterino. El dispositivo identifica 10 genotipos de alto riesgo mediante una técnica molecular similar al PCR. La muestra se toma con un cepillo tipo hisopo, sin dolor, y el resultado se obtiene en 30 minutos mediante códigos de color. Actualmente el biosensor está en validación clínica ante la COFEPRIS, mientras la Facultad de Ciencias ofrece el servicio con el mismo método avalado por la Organización Mundial de la Salud. Cine Actualidad. Un leopardo fue fotografiado en el Parque Nacional de la Costa Oeste de Sudáfrica, marcando su primer avistamiento en 170 años en esa región, donde había desaparecido desde mediados del siglo XIX.
El retorno natural del felino simboliza un hito para la conservación, resultado de décadas de colaboración entre las autoridades de parques nacionales, universidades, organizaciones y propietarios locales para restaurar corredores ecológicos y promover la coexistencia humano-vida silvestre. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Y ahora vamos con Rafa y nuestro invitado. Bien, pues continuamos en esta conversación con el doctor Martínez Wagner, que me estaba contando que ya operó en 4 de los 5 continentes del planeta. Sí, falta Oceanía. Y que le falta Oceanía, pero ya fue a operar a África, ya operó en América, en diferentes países, en Europa, y entonces ya es usted un endidólogo, ¿cómo se llama eso? Tenemos un poquito más de experiencia, pero aprendemos todos los días, cada vez se mejora. Entonces, las cirugías en este momento tienen mucho mejor resultado quirúrgico y funcional y estético también que hace 10, 15 años. Todo va evolucionando. Ahora, como se trata, por lo general, de hacer la intervención en pacientes muy chicos, niños, digamos, a partir de 3 años, me decía, ¿no? No, lo ideal es captarlos, de hecho, antes de que nazcan, porque preparamos psicológicamente a los papás, algunas técnicas de lactancia, para que estén preparados, porque es un impacto, aunque sea un esbozo, de todos modos es un impacto emocional para los padres. Entonces, mientras más preparados estén, mejor van a llevar este tipo de eventualidades. Entonces, al nacer, empiezan los ortodoncistas a poner unas plaquitas, porque está la fisura, pero no siempre está alineada. La fisura es el espacio, entonces puede estar a diferente nivel. Entonces lo que hacen es poner plaquitas para hacerlo al mismo nivel y hacer más pequeño el espacio de la fisura. Entonces eso nos facilita a nosotros en el momento que hagamos la reparación quirúrgica. Ahora, lo que usted llama la reparación quirúrgica, o sea, la operación, la intervención, ya en el quirófano, es de los 3 años a los 5, a los 7. No, lo de ideal. hecho, empezamos. Chiquititos. El labio, sí, empezamos se ha visto que el mejor momento para hacerlo es de los 3 a los 6 meses más o menos. Después continúan con ortodoncia para ir haciendo la fisura más pequeña del paladar. Ok. Y llegamos al equilibrio entre el desarrollo facial y la formación del lenguaje. Esto se da más o menos entre los 8 a 12 meses, porque de hecho la única cirugía en útero que se ha hecho en el mundo en este tipo de pacientes la hizo mi maestro, el doctor Fernando Ortiz Monasterio, un mexicano que ha sido de los prácticos más famosos del mundo. Hicieron todo el estudio, todo se hizo, pero el riesgo y el beneficio que van a tener tanto la madre como el niño hace que el riesgo sea demasiado para las poquitas ventajas que podemos llegar a tener. Entonces, el mejor momento para hacerlos son esos meses que comentamos. Me imagino la enorme dificultad de trabajar en un espacio tan chiquito, digo, casi como un dentista, ¿no? Sí, que de hecho... trabaja sobre una superficie chiquita. De hecho, hemos operado con robot también a distancia. Por ejemplo, estar aquí y en India, pero pues obviamente los costos son muy altos. Entonces, por lo general lo hacemos de manera directa. También hay ciertos aparatos porque la postura para los cirujanos pues, termina teniendo problemas a nivel cervical por la postura de estar operando en esta posición. Entonces, hay unos aparatos que operamos directo, sin ver directo al paciente. Se puede estar transmitiendo también a una pantalla que nos sirve para enseñarle a los residentes que están en formación. Para hacerlo, entonces estamos operando de esta manera, entonces vemos y se refleja la imagen y puede estar también en una pantalla para que la postura y la ergonomía del cirujano pues sea mucho mejor, entonces duremos más años operando este tipo de niños. Porque además supongo que esas operaciones pues demoran un buen tiempo, ¿no? No. 2 horas. Bueno, depende de la cirugía, obviamente. Por ejemplo, una cirugía de labio y paladar son cirugías cortas. Si hacemos una cirugía craneofacial, pues va aumentando la complejidad o una reconstrucción de nariz o algo. Estos niños también, cuando llegan ya a la madurez esquelética, que terminan su formación, ya cuando son adultos, les hacemos a muchos la rinoplastia, porque tienen ciertos estigmas de este tipo de patologías, algunos muy leves que no requieren, y como cualquier otra persona, hay gente que busca la rinoplastia aún sin tener alguna enfermedad. Bueno, por razones estéticas. Y funcionales, porque ellos también pueden tener, por ejemplo, dentro de la nariz tenemos varias estructuras que también pueden crecer también de manera asimétrica. Los cornetes, que son filtros que tenemos para mantener el polvo, los microbios, todo lo que entra al cuerpo, Están chuecos. puede estar más grande de un lado, de otro menos. El septum, que es lo que divide la nariz en derecha e izquierda, puede estar como la carretera de aquí a Cuernavaca, o sea, toda chueca, entonces tenemos que ponerla derechita para que respire mejor. Las válvulas nasales pueden estar colapsadas. Entonces hay varias patologías que se pueden presentar en ellos y podemos hacer una rinoplastia ya cuando terminan su desarrollo. Ahora, la formación del lenguaje, la voz, pues tiene un componente gutural y un componente nasal.
Entonces, si hay escape nasal, por ejemplo, que puede quedar alguna fístula en el paladar o algo, a veces no se alcanza el desarrollo del lenguaje completo. Entonces tenemos que cerrar esa fístula y estar con los foniatras y terapistas del lenguaje para alcanzar un resultado óptimo. Entonces, redondeando un poco el asunto, ¿es un padecimiento frecuente con una proporción que podemos calcular? ¿Uno entre cada cuántos nacimientos? Depende de dónde lo lea. En general, en México falta un poquito de estar actualizados en estadísticas, pero los últimos reportes que hay, depende de dónde lo lean, alrededor de 1 de cada 750 recién nacidos vivos, que eso pues, es algo frecuente, y les digo que México tiene una incidencia, que es el número de casos pues, altos para la población que tenemos. Y tiene que ver un poquito también con niveles socioeconómicos bajos, porque pues, no tienen tan buena control prenatal, a veces hay desnutrición en las madres, o sobrepeso, algunas cosas que son factores que pueden tener un poquito más, además de la genética, un poquito más de predisposición a presentar este tipo de malformaciones. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, esto no es una desgracia eterna, no es una condena, es una cosa que se puede corregir, reparar y volverse algo imperceptible. Eso es importante. Los niños nacen sin estigmas. Los estigmas se los ponemos nosotros. Entonces, ahí todo el ambiente alrededor, porque estos niños sufren mucho de bullying y todo, y no tenemos por qué estigmatizarlos. Es como si decimos algo porque tiene diabetes o presión. Entonces, depende cómo llevemos a estos niños, van a tener un desarrollo completo en todas las esferas. Y pueden tener estigmas mínimos. Hay veces que ni siquiera se notan. Entonces, depende a qué tiempo acudan, el tamaño de la fisura y psicológicamente cómo los manejemos, todo para que tengan un desarrollo completo. En fin, el asunto es que esto tiene remedio, y un remedio relativamente sencillo. Relativo. Son muchos años de estar en tratamiento, pero tienen muy buenos resultados. Pues yo le agradezco mucho, doctor Martínez Wagner, que haya compartido su experiencia con nosotros aquí en CIMI Actualidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.